Hola, muy buenos días. Hoy nos reunimos para hablar un poquito del curso de astrogenealogía que empezará en febrero, ya que me habéis pedido un poquito más ampliar la información, porque es algo que es muy novedoso. Entonces, voy a poner un PDF para ir viendo, bueno, algunas cuestiones que creo que pueden ser importantes. Bueno, ahí tenemos. En principio, la idea básica de estos talleres surge bueno, a raíz de un proceso en el que estuve embarcada el año pasado junto con otras compañeras de astrólogas y en el que, bueno, pues conocí, digamos, esta rama de la astrología y me ha parecido muy interesante compartir, digamos, todo este proceso que ha sido realmente un proceso de sanación. Por eso el planteamiento es hacer un recorrido similar al que pudimos hacer con estas compañeras, compañeros, y profundizar un poco en ese encuentro pues, con nosotros mismos, ¿no? En esa libertad interior. Mm, Antes de seguir adelante, simplemente un breve resumen, porque es importante, como veréis después, el porqué. Mm, La astrología en sí, daros cuenta que tiene un sinnúmero de aplicaciones, ¿de acuerdo? Desde donde yo me he movido, realmente nació como una herramienta terapéutica y como una herramienta de autoconocimiento. Entonces, dado que ese ha sido el marco en el que se ha establecido en mi naturaleza, es por ahí, por donde siempre he caminado en la astrología. Hay muchas más aplicaciones, pero en mi caso la dinámica siempre se ha ido hacia la salud, el bienestar, el autoconocimiento, la trascendencia, etcétera, etcétera. Y dentro de todo este proceso apareció también esa parte de las memorias y de las herencias, por así decirlo, ¿no? Que es un poco hacia donde vamos a ir. Dentro de lo que es la aplicación o dentro de estas aplicaciones, como os digo, em, en el espacio de la salud y el bienestar, lo que llamamos astrodiagnosis, esta es una herramienta absolutamente integrativa porque nos permite abordar al ser humano como una unidad, como algo conformado en lo que todo de una manera o de otra tiene relación dentro y fuera del ser humano. Entonces, hablamos de integración de qué? De esa integración, sincronización de todo lo que es el sistema a nivel físico-energético, de las relaciones que hay en este sistema físico y energético con la mente, con el universo emocional, con el universo trascendental, con las relaciones de este sistema con otros sistemas, con otras personas, etcétera, etcétera. Y luego ya la información específica que la astrodiagnosis puede aportarnos tiene que ver con esa capacidad de poder ver en el mapa natal pues esas predisposiciones físicas, energéticas, las predisposiciones o las tendencias que puede haber a nivel mental, a nivel emocional, esos condicionamientos heredados que es parte de lo que se va a trabajar en este curso o en esta promoción que estoy haciendo ahora, nuestras capacidades, nuestros límites, los dones, los talentos, la forma en la que nos relacionamos con los demás, la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos y las diferentes conexiones e interrelaciones que se pueden dar entre los diferentes mundos en los que el ser humano habita, ¿vale? Digamos que esto por encima sería la información de la astrodiagnosis, que por cierto empezamos un curso justo el 31 de enero. El otro tema en el que me he movido con mayor, digamos, naturalidad en estos más de 30 años que llevamos con la astrología ha sido precisamente el proceso de autoconocimiento, el crecimiento personal y espiritual. Em, Aquí, evidentemente, lo mismo que podemos ver, o como he comentado antes en la astrología
basada en la salud y el bienestar, encontramos em, los dones, los talentos, las capacidades, esas herramientas, esos recursos con los que contamos para gestionar la vida, em, y lo importante que es comprender qué es lo innato para poder avalarlo, para poder darle fuerza, para poder tirar de ello en momentos donde podamos estar más caídos o simplemente para brillar, porque al final los dones, los talentos, las habilidades, todo eso que es natural nos permite caminar con seguridad, sin dudas, eh, para ir en el fondo a ese encuentro con nosotros mismos y favorecer aquello que nos es más natural. No se trata de estar luchando, parece que vivimos en una sociedad en la que pareciera que tenemos que estar luchando todo el día, que todo nos lo tenemos que ganar con esfuerzo, que todo lo tenemos que hacer ahí a pico y pala. Y no, precisamente estas capacidades naturales, estas cosas que vienen con nosotros, con las que nacemos, nos permiten vivir fluyendo, nos permiten vivir con menos nivel de angustia, con menos nivel de estrés, incluso con placer, con la potencialidad de hacer las cosas disfrutándolas, que parece que vivimos una sociedad en la que no se puede disfrutar de nada porque parece que está prohibido, pero pareciera un pecado. Entonces, encontrarnos, reconocernos, avalarnos y simplemente ser en base a lo que somos sin tener que ser lo que se presupone que hay que ser, es algo a lo que el proceso de autoconocimiento nos lleva. ¿Por qué he querido hablar del tema de salud y bienestar y del autoconocimiento? Pues porque desde lo que yo veo, digamos que en la astrogenealogía, que sería este curso que vamos a empezar en febrero, en el fondo es una extensión de las dos anteriores. ¿Por qué? Porque nos permite profundizar en procesos asociados a la salud, el bienestar y evidentemente al autoconocimiento. Es como mm, poder reconocer en el mapa natal muchos de esos aspectos que permanecen ocultos porque están dentro de esas memorias, en ese inconsciente familiar, en ese inconsciente cultural, religioso, etcétera, etcétera, nos permite, digamos, ir a niveles más profundos de nosotros mismos para poder desvelar, en el fondo, para sanar. Por eso el planteamiento de este curso es para sanar, una, em, un recorrido terapéutico en el que poder reconocer, en el que poder darnos cuenta, en el que poder desvelar todas esas herencias que nacen con nosotros dentro del sistema, de ese sistema familiar e incluso dentro del sistema sociocultural en el que nos movemos. Poder reconocer ya no solo esas zonas de confort o automatismos o patrones o creencias más conscientes, sino reconocer eso que hemos heredado y que muchas veces nos lleva a reaccionar, nos lleva a actuar de maneras que no entendemos. Y cuando investigamos, cuando nos profundizamos en esas memorias sistémicas familiares, en ese árbol familiar, nos llevan a comprender lo que hay por detrás y el hecho de poder comprender que algo está dentro del sistema, pero que no tengo por qué repetirlo, sino que podemos reparar ese árbol y podemos sanar, podemos erradicar toda la toxicidad a nivel físico, mental, emocional, que pueda llegar a través de ese árbol y poder de esta manera también reconciliarnos con el pasado. Es algo que, bueno, quizá por el proceso eh, en el que he estado metida este último año, que han sido 9 meses, fue como un embarazo y parto muy curioso, ¿no? Como un renacer.
a partir de comprender cosas que ya no tenían sentido o que simplemente se repetían, pues porque pareciera que era como una lealtad o un mandato familiar, ¿no? Entonces, dentro de la propuesta está precisamente realizar, como os comento, ese proceso terapéutico consciente, porque evidentemente la idea es desvelar todo lo que hay por detrás, y es un proceso relacionado con lo personal. Es decir, aunque en la carta, en este mapa natal, podemos encontrar a los padres, a los abuelos, a los tíos, etcétera, etcétera, el proceso es qué es lo que está influyendo en este sistema y que le impide, por así decirlo, caminar con mayor fluidez, con menos limitaciones. mm, Y en ese camino poder llegar a reconocer lo que realmente aún queda pendiente de sanar, de reparar, o qué es lo que aún queda pendiente de actualizar por mi parte y qué parte de la mochila ya no es mía. Simplemente recibo una mochila y la cargo porque la he recibido en el momento de nacer. Es un momento para mirar y darme cuenta, bueno, dentro de esta mochila, qué es mío, qué tengo yo que tirar hacia adelante y qué no es mío para dejarlo atrás, para dejarlo marchar. Em, entonces, es un proceso de sanación consciente. Y cuando nosotros hacemos un proceso de sanación consciente, también podemos reconocer no solamente los límites, las zonas de confort, las creencias, podemos reconocer todos los aprendizajes, todo lo que, digamos, dentro de este árbol familiar se ha podido trabajar y actualizarlo y saber que también recibimos dones, que recibimos talentos, que recibimos recursos y capacidades a través de la herencia, ¿no? Por eso pongo aquí esta frase: el inconsciente oculta muchos tesoros. En el inconsciente no solamente hay restricciones, límites, hay muchos, muchos tesoros que simplemente tenemos que atrevernos a desvelarlos y tenemos que, bueno, pues yo creo que al final en este peregrinar por la vida es parte del proceso. También sé que estas cosas llegan en el momento en el que podemos abordarlas, así que adelante con ello. Dentro de lo que es el temario base, es un poquito más o menos lo que ya hemos hablado, pero vamos a hablar de ese árbol familiar, de, de si queremos seguir repitiendo algunas cosas o podemos reparar o podemos sanar dentro del árbol algunas de esas memorias, lealtades y demás. Abordaremos el tema del signo oculto buscando su ubicación, ya sea en la casa, a través del regente y de los aspectos, como siempre, integrando un poco toda la información de este signo oculto. Vamos a ver las memorias sistémicas a través de los elementos, esas memorias que llegan a nosotros a través de los diferentes elementos: el fuego, la tierra, el agua, etcétera, etcétera, el aire. Y vamos a, digamos, a depositarnos en algunas de las casas que tienen, digamos, un peso específico dentro de la astrogenealogía, como son la casa 12. En la casa 12 vamos a encontrar, digamos, ese principio y final de la vida, vamos a encontrar todo lo que sucede en el útero materno, todo lo que sucede, los momentos de la concepción, el propio proceso que hay dentro del embarazo, mientras nosotros estamos siendo feto dentro del útero materno, y el proceso de nacimiento que ya se daría justo en el final de la casa 12, inicio de la casa 1, junto con el ascendente, y ya de ahí los primeros años de vida, etcétera, etcétera. La casa 4 evidentemente tiene relación con esos patrones que recibimos, esas herencias que se pueden reforzar precisamente a lo largo de toda la etapa infantil o que podemos adquirir.
dentro de ese proceso. A veces porque vienen reforzadas, a veces porque vienen impuestas también, pues por la propia tradición familiar, por los propios ancestros, etcétera, etcétera. Y vamos a ver también las casas 2 y 8 como esos ambientes donde están los condicionamientos en forma de creencias, de saberes, de certezas, de dudas, pero muy arraigados. Em, Creo que es un proceso muy interesante de investigación. Empezaremos el sábado 22 de febrero, en principio en horario de 10 a 12, será un sábado al mes y en principio planteo 6 talleres que dependiendo del grupo podríamos llegar a ampliar. Como os digo, la investigación que nosotros realizamos desde los pañales, porque realmente solamente había 2 personas que conocían este universo, el resto nos fuimos adaptando, fueron 9 meses, pero creo que en estos 6 meses podemos al menos encontrar las bases, porque es un proceso de investigación de la propia carta, ¿vale? Si el grupo quiere, luego podremos ampliarlo a otras informaciones donde podamos incluir pues, a Quirón, a Lilith y otros temas, como pueden ser los asteroides, mm, para integrar otras informaciones. Pero eso ya dependerá un poco del grupo y de lo que se quiera investigar o en lo que se quiera profundizar. Y bueno, pues esto es todo lo que simplemente os quería comentar. Cualquier cosita, ya sabéis, podéis preguntar a través de Telegram o del WhatsApp, etcétera, etcétera. Un abrazo y hasta otra.